La administración pública se maneja bajo estructuras orgánicas y según ha venido evolucionando en el tiempo, conforme la dinámica social, conforme los cambios que se mantienen en la sociedad e incluso bajo la visión hegeliana de las rupturas y del crecimiento y desarrollo social. Lo mismo ha venido ocurriendo con la administración pública. Administración que pasa de ser meramente administrativa, meramente relacionada con la decisión y el uso de los recursos, a dónde ubicarlos, con qué fin ubicarlos, para convertirse en gestión pública. Y esa visión de la gestión pública es parte de esa evolución. Los teóricos de la gestión administrativa, caso de Weber o de Weber, como se le quiera llamar, desarrollan un piso, una estructura orgánica, una estructura que se refleja en elementos, en hitos que deben ir cumpliendo para resguardar lo que a fin de cuentas es el fin de la administración pública. Y no es otra que mantener la salud pública, mantener el bienestar social, preservar ese estado de bienestar que debe conducir a tener, digamos, una buena relación entre los hombres, una buena estructura de la sociedad, una estructura sana de la sociedad, una estructura igualmente sana y transparente del aparato que administra esos elementos bajo la figura incluso de la política, entendiendo la política no como la gestión de los partidos, sino la política como la razón filosófica, principista, fundamental de la gestión que debe haber en los procesos entre las instituciones y los hombres, las instituciones y las instituciones, y el intercambio y la interconexión entre cada una de estas instancias. Es así como cuando señalábamos a este autor alemán, Weber, eh, él se identifica con unos principios que apuntan hacia el control para la transparencia de esa gestión. Y es lo que nosotros conocemos como la burocracia. Así es que entonces el Estado evoluciona hacia lo burocrático en lo administrativo y se genera un principio de administración que es la administración burocrática, que es la gestión burocrática de la cosa pública, con el fin de establecer controles. Y ahí es cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos que en lo burocrático, que es importante, el orden que está sustentado sobre la norma, que tiene que ver con el derecho administrativo, y que su contradicción es la evasión de la norma. Por otro lado, entonces tenemos el control, que tiene que ver con lo burocrático, y eso que hacia dónde apunta, hacia la transparencia, y su contradicción es la corrupción. Y por supuesto, eso ha venido degenerando, así como se va de la norma, y así como se convierte el control en una gestión para la corrupción. Eso trajo como consecuencias un crecimiento hipertrófico del Estado. Y pasamos entonces, luego de tener un Estado administrado por una burocracia sana, a ser enfermo ese estado del burocratismo, que es la visión absurda, que es la contradicción de esa burocracia. Y es así como entonces lo partidista se superpone a lo político y se va rompiendo aquello que era un Estado sano, transparente, bien controlado, ordenado, donde se cumplía con el fin y lo importante en ese Estado era ser efectivo, o sea, llegar al fin de las cosas,
poder cumplir con lo que se quería. O sea, tener un Estado seguro donde las fuerzas de seguridad dieran no solamente la seguridad requerida, sino que generaran ese ambiente de seguridad, esa sensación de seguridad, tener un Estado donde la salud pública fuera fundamental, donde el individuo, donde el elemento básico, ese núcleo elemental de esa sociedad, de ese Estado, pudiera sentirse absolutamente seguro, donde las obras públicas apunten justamente a resolver necesidades, a satisfacer necesidades y no a tapar algunos entuertos, no a generar corrupción y que en ese caso la burocracia sirva para el control y no para generar alcabalas que vayan colocando cortapisas que al final terminen deteriorando la visión presupuestaria, planificadora de ese Estado burocrático que busca concluir con una obra al fin que determine que el estado de salud, de bienestar, sea el esperado y termine entonces con algunos elefantes blancos, obras inconclusas y bueno, lo que ya todos sabemos con lo que nos conseguimos a diario. Ese estado burocrático, luego, eh, alrededor de los años 70, 80, empieza a romper consigo mismo, empieza a generar una implosión producto de todas sus contradicciones en una sociedad dinámica que también va cambiando y que exige que cambien las instituciones. Y esas instituciones se montan sobre nuevas normas, sobre nuevas reglas, sobre una nueva estructura. Y es la conocida estructura postburocrática de la gestión pública. Y ahí empezamos a hablar de gestión pública y no de administración. Se empieza entonces a entender que el tema o el término gestión, que tiene que ver con no solamente el hacer uso de los recursos, sino hacer un buen uso de los recursos y que no sea solamente lo efectivo, sino que sea lo eficiente lo que se imponga, empieza a romper con esa normativa extrema y busca más bien sintetizar, busca simplificar los plazos, se empieza a desarrollar la tecnología, empieza a hacerse uso de la tecnología para justamente la simplificación de trámites y esa simplificación de trámites tecnológicos se acompaña con la meritocracia, o sea, personas bien formadas académicamente, expertos, gente con experiencia, con experticia, para darle una solución efectiva a las cosas. Procura entonces ponerse lo político sobre lo partidista. Esa es, digamos, en teoría, la visión post-burocrática que alcanzó las últimas 2 décadas del siglo XX y que todavía a principios del siglo XXI se hablaba de eso. Hasta que hoy en día estamos hablando de una nueva etapa, de una etapa distinta, porque la posburocracia suponía que en la búsqueda de la eficacia, que no es otra cosa que la suma de la eficiencia y la efectividad, bajo algunos principios retrotraídos de la administración privada, donde lo efectivo es más importante, o sea, el ahorrar costos es más importante, lo eficaz es más importante que lo social, donde no importa el proceso si usted para llegar al fin tiene que saltar 1, 2 o 3 barreras para alcanzar el fin. Y eso también traía como consecuencia otras formas de corrupción, digamos, a más altos niveles, no necesariamente a los niveles más bajos, y empezó también a eclosionar el proceso postburocrático. Y pasamos entonces a la tercera fase, que es en la que estamos actualmente, que es la nueva gestión pública. Es una nueva etapa donde lo social se privilegia, lo eficaz es necesario y el control social de lo social,
que es la Contraloría Social, se convierte en parte de esa gestión pública. Entonces, el individuo se controla a sí mismo y forma parte de la gestión. El gestor público deja de ser sencillamente un administrador público y se convierte en un servidor público. Y esa visión de el servicio público, de tener que atender o querer atender para resolver un problema sin olvidar lo fundamental, el ser humano, no privilegiando el Estado sobre el ser humano, sino el Estado para el ser humano, el gobierno para el ser humano, el Estado para el individuo, el gobierno para el individuo y bajo la vigilancia misma del individuo, que tiene además ahora una norma lo suficientemente flexible, pero lo suficientemente eficaz, al menos en teoría, para imponer a ese Estado, a ese gobierno, a ese administrador, a ese gestor público, la norma, la sanción que permita ir en pos de el logro final, por supuesto, con los mejores costos o los menores costos, con los mejores materiales, los más duraderos, dando respuesta a las necesidades bajo una visión donde todos somos responsables de todos. Esas son, digamos, tres caras de lo que ha sido la visión de esa estructura. La administración, el modelo burocrático, el modelo burocrático y el nuevo modelo de la nueva gestión pública que está en este momento tratando de imponerse, aun cuando siempre la resistencia al cambio está presente. Con esto terminamos esta fase de hoy y en la próxima estaremos hablando de Contraloría Social. Nos vemos en una próxima oportunidad.